Juan Carlos Alemán es constituyente y presidente de la Comisión de Misiones y Grandes Misiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Con él es importante conversar también de este proceso que se ha llevado desde el gobierno venezolano, en el cual se ha dicho mucho que la realidad que vive Venezuela en este momento tiene que ver en gran medida con el bloqueo que ellos sostienen que Estados Unidos ha mantenido en contra de Venezuela. Pero hay una pregunta acá muy importante. Si han dicho que todo lo que vive Venezuela es producto de las sanciones de los Estados Unidos hacia nuestro país, hay dos preguntas que salen de acá. La primera, entonces dependemos de los Estados Unidos. Esa pregunta se la he hecho a varias personas que han pasado por aquí. Y la segunda, ¿qué pueden reconocer ustedes que han hecho mal? Porque pareciera que toda la culpa es de Estados Unidos, pero en ningún momento se habla de algo que se ha hecho de forma incorrecta por parte del gobierno, cuando cada vez más existen personas en descontento por la situación que está viviendo el país, y algunos dicen que no es precisamente por el bloqueo de Estados Unidos, porque son situaciones que se vienen dando desde muchísimo antes. Sí, fíjate, Barack Obama declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria en marzo del 2015. Se genera un conjunto de sanciones o de acciones que van desde el bloqueo para tú poder comercializar con laboratorios, con empresas que te suministran los elementos básicos para el procesamiento de la gasolina, para la agricultura, con surtidores de alimentos. Evidentemente, la aplicación de esas medidas coercitivas te generan la inacción de parte de esos proveedores. Empieza a haber desabastecimiento, empieza a haber problemas de distinta naturaleza, se empiezan a deteriorar los servicios, a Hidrocapital se le hace imposible a veces conseguir hasta una válvula, producto no de que dependamos de Estados Unidos, y eso hay que tenerlo claro. La tecnología o la mayor cantidad de insumos es producto de importaciones, y nosotros, bueno, al tener un bloqueo, ese mercado internacional en gran medida se cohíbe de negociar con nosotros, producto de que no tienes cómo pagar, producto de que no tienes, o mejor dicho, no tienes el mecanismo para pagar, tienes que triangularlo, y ahí es donde se encarece y donde se dificulta y donde se trazan los procesos. Una naviera que, por ejemplo, quiera traer acá a Venezuela un buque cargado de container de México para nosotros satisfacer la necesidad alimentaria a través del sistema CLA, sancionada. ¿Qué determina situaciones que se presentan? Tenemos apenas 3 o 4 navieras que son las que nos hacen el suministro de esos insumos. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Bueno, atraso en los procesos, y muchas veces, y eso hay que explicárselo a la gente. Nosotros ahí tenemos que aplicar el principio de Marx. O sea, hay que hablarle al pueblo con la verdad y decirle la verdad. Y la verdad es que lamentablemente situaciones como esas nos atrasan a nosotros todos los ciclos, inclusive de distribución de alimentos, los ciclos de distribución de producción de insumos, los ciclos de distribución de sustitución de tubería, de reparación de fallas. Eso es un proceso que es progresivo y que obedece un plan para generar descontento en la población y generar, por supuesto, una rebelión o una insubordinación popular. Bien, hay algo también que mencionar. Usted había dicho que lo que ha logrado la constituyente es la paz en el país, aunque realmente la función de una constituyente es crear una nueva normativa, pero bueno, usted ha dicho que eso es lo que han logrado en el país. Le pregunto, paz es no tener los platos de comida completos en la mesa, paz es no tener los insumos en los hospitales, paz es vivir lo que están viviendo los venezolanos hoy en día, o lo que algunos acusan que se está viviendo hoy en día, porque si dicen que han garantizado paz, se supone que estas cosas deberían estar garantizadas. Entonces se pone en tela de juicio quizás ese logro que usted está mencionando por parte de la constituyente. Mire, yo creo que los venezolanos tienen mucha conciencia. En cualquier otra circunstancia, aquí hubiera en las calles cualquier situación parecida a la de Honduras, donde el pueblo está de manera generalizada protestando y manifestando. Aquí, gracias a la Revolución Bolivariana, gracias a Hugo Chávez y al pensamiento de Hugo Chávez, se logró despertar la conciencia, y la gente actúa con conciencia y entiende muy bien la situación por la que nosotros estamos atravesando. Nosotros no podemos decir que hemos fracasado desde la Asamblea Nacional Constituyente, o que se ha fracasado desde las acciones que hemos emprendido, producto de que nuestra acción principal, pero recordemos, es crear una constitución, pero hay unas bases para la creación de esa llamada constitución. Son 9 bases comiciales, y la primera base comicial, por supuesto, era garantizar la paz, y la hemos logrado. En segundo, buscar la estabilidad económica. Bueno, se han generado un conjunto de acciones para buscar esa estabilidad económica, aún por difícil que sea,
por complejo que sea, porque no es fácil enfrentarte al primer imperio del mundo que pretende a trocha y mocha apoderarse de nuestros recursos. Yo estoy seguro que si aquí nosotros hubiéramos negociado con las transnacionales, si nosotros hubiéramos negociado con las grandes petroleras, nosotros fuéramos el mejor país del mundo porque tuviéramos la venia del imperialismo norteamericano y simple y llanamente hubiera una situación de privilegio hacia algunos sectores de la sociedad. Hoy en día aquí en Venezuela no hay privilegio para ningún sector de la sociedad. Una pregunta, constituyente, ¿usted cree que al venezolano le importa más con quién se sienta el gobierno, si es con Estados Unidos o con China, o tener el mejor país del mundo? Sí, yo creo que la prioridad es tener el mejor país del mundo para que los venezolanos vivan de la mejor manera, sin importar realmente con quién se tenga que sentar el gobierno venezolano. Quizás eso es lo que más le importa al venezolano de algún tiempo para acá. A él le dejó de importar la ideología, la política, las relaciones. Lo que le importa es los platos de comida. Yo creo que si al venezolano le importara eso que tú planteas, seguramente estuviera en la calle manifestando y se presentaran otras situaciones. Yo estoy completamente seguro que al venezolano lo que le interesa es tener la garantía de futuro. Y la garantía de futuro no es entregar nuestro país a intereses transnacionales. La garantía de futuro no es entregar nuestros recursos naturales para que sean administrados por la primera potencia mundial. La garantía del país es que tú puedas, como se hizo ayer, cada jueves, tener la opción de obtener una vivienda digna. La garantía de futuro es que tú puedas hacer, que tus hijos puedan ir a la escuela, que tus hijos puedan ir a la universidad y puedan graduarse. ¿Por qué en Chile han tenido tanta aceptación los venezolanos que han llegado? Pues venezolanos formados en la educación pública, venezolanos formados con muy buenos principios y valores, y simple y llanamente ante la imposibilidad del chileno o de la chilena de acceder a un sistema público de educación, aceptan a los venezolanos. Y ese es el común denominador en todos los países del continente. Entonces, yo no niego que haya problemas, hay muchísimos problemas. ¿En qué han fallado? ¿Por qué no han logrado los objetivos? Fíjate, yo creo que nuestra falla fundamental ha sido ser más severo en la aplicación de la norma, ha sido ser más severo en algunos casos de ineficiencia, en algunos casos de corrupción, en algunos casos de aplicar a tiempo los correctivos necesarios. Yo creo que esa ha sido nuestra falla y quizás en ese proceso de ensayo y error hemos fallado, pero sin embargo nosotros hemos tomado correctivos. Yo creo que no hay... En la historia democrática venezolana no hay gobierno que haya sancionado más inclusive a militantes de su propia fila. ¿Okay? Ahora, yo creo también que nosotros no podemos seguir buscando las consecuencias sin ir a las causas de los problemas. Y las causas de los problemas, ahí debemos buscar los puntos de coincidencia con otros sectores de la sociedad. ¿Cómo en programas como este no se menciona situaciones como lo que está aconteciendo con la ayuda humanitaria, supuesta ayuda humanitaria, que entregan en Colombia a sectores de la oposición y que simple y llanamente se los roban, se los dilapidan como les da la gana y nadie dice absolutamente nada? O sea, cuando realmente hay que ir al fondo de esas situaciones, al fondo de esos hechos que sí lesionan los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas, porque se burlan de la gente. Bien. Nosotros hemos trabajado para Tengo que pasar a la lectura de los tuits, pero quiero supuesto defender mi espacio. Nosotros hemos mencionado absolutamente todo lo que ocurre en el país, de sector y sector. Hay otros canales en donde no mencionan lo que ocurre en un sector contrario al del gobierno venezolano. Vamos a leer el tuit de Antonio González. Dice, @primera página, al invitado no le parece extraño que el único gobierno en el planeta que gana elecciones en la peor crisis económica y política por la que atraviesa un país, en este caso Venezuela, sea el de Maduro. Y estamos citando la opinión de este usuario. Nosotros fuimos a un proceso electoral normal, común y corriente, donde todos los sectores de la sociedad con observación internacional tuvieron presencia. Guatemala acaba de ir a un proceso electoral y apenas una semana después es que se va a hacer la auditoría. Amigo, usted que nos acaba de escribir ese Twitter y usted amigo que nos ve por las cámaras de Globovisión, debe saber que el sistema electoral venezolano es el único en el mundo que garantiza un 53% de auditoría posterior a los procesos electorales. César Enrique Rangel nos dice lo siguiente: es culpa de las sanciones de Estados Unidos que el salario esté en 9.000 bolívares semanales y que la harina precocida esté en 12.000. ¿Cómo hago
¿Acaso no se está violando mi derecho a la alimentación y el de toda mi familia? Es culpa de esas sanciones coercitivas y de ese plan orquestado por enemigos de la Revolución Bolivariana que haya la inestabilidad y que todos los días el dólar, ese dólar paralelo lo suban sin ninguna explicación económica. No hay ninguna explicación científica para que el dólar esté, ese dólar paralelo en la calle esté en 7.200. Constituyente, entonces usted está afirmando que las misiones y grandes misiones y el plato de comida de los venezolanos depende de los Estados Unidos. No, depende de la comercialización y la comercialización ¿Y la no hay controla, otros países con quien comercializar? Por supuesto que estamos negociando con ¿Y otros por qué países. no se ha solucionado la Porque situación? cuesta mucho más, cuesta el doble o el triple de cualquier negociación. Tienes que triangularla. Un producto que te cuesta $1 centavo o 50 centavos de dólar, cuando lo triangulas termina costándote hasta $1.50. Y no solamente eso, sino las empresas que hacen esa comercialización, bueno, tienes que buscarlas con pinza, porque todo el mundo lo que hace es huirle a las sanciones porque tienen capitales en Estados Unidos, entonces, o porque se cohíben de ser objeto de esas sanciones. Entonces sí afirma que estando al lado de los Estados Unidos nos iría mucho mejor y sería mucho más fácil todo. Nos estarían desangrando por completo, eso sí. Y eso no está ocurriendo en este momento. ¿Dónde están nuestros patrimonios petroleros? ¿Realmente el pueblo los disfruta? Por supuesto, ayer acabamos de entregar toda la semana, nosotros entregamos vivienda, o es que las canaimitas que nosotros le entregamos a nuestros niños para que estudien, o es que... y el estado de los colegios, por ejemplo, se entregan las canaimitas, pero el estado del colegio... Bueno, hay un deterioro evidente que es producto precisamente de esas medidas coercitivas. Ahora nosotros estamos generando acciones para precisamente combatir esas acciones. Y ahí no estamos cerca de los Estados Unidos, y realmente hay una realidad deplorable, entonces pero usted mismo lo está diciendo. Pero ¿cómo que no estamos cerca si los productos, por ejemplo... Pero si usted dice que Estados Unidos no desangraría, ¿sí?, y nosotros hoy no tenemos Estados Unidos presente y no somos aliados de ellos, entonces ¿quién nos está desangrando para llegar a esa situación? Mira, aquí se llevaban todos... ¿O es que siendo enemigo nos desangra y siendo amigo nos desangra? Se llevaban todos los recursos de este país las grandes transnacionales. O es que recordemos que ¿qué hacía la Cantebeki? Pero van 20 años de gobierno constituyente. Y tenemos 2,5 millones, por lo menos 2.600.000 viviendas. Vamos a leer un último tuit para seguir. O Herrera dice, ¿hasta cuándo la cháchara del bloqueo? Pareciera que aquí no había cola, fallas de luz en los hospitales con Chávez aún vivo y sin bloqueo. Habla de planes sociales, pero ellos nos van a los CDI. Los hijos estudian o viven fuera. ¿Qué opinas sobre este comentario? No sé de quién estará hablando. Mi hija estudia en la Universidad Central de Venezuela. ¿Y va al CDI? Por supuesto, yo me hago mi rehabilitación de mis rodillas, porque tengo problemas de salud en mi CDI en Caricuao. ¿Y la realidad de los hospitales y los CDI? Hay problemas graves, nosotros no nos lo negamos. Bien, perfecto. Nosotros tenemos que cerrar la entrevista por el día de hoy. Agradecidos con el constituyente Juan Carlos Alemán, presidente de la Comisión de Misiones y Grandes Misiones de la Asamblea Nacional Constituyente y miembro regional del Partido Socialista Unido de Venezuela. En la próxima parte seguimos con más de Primera Página.